8 de la mañana con 11 minutos, ya está aquí con nosotros, como todos los jueves, David Eduardo Rivera Salinas y Cultura para Inconformes. David, ¿cómo estás? Buenos días. Francisco, muy buenos días auditorio, qué gusto estar con ustedes. Que lo prendas, Ay, ya vi. te haces viejo aquí y, No y aprendes. lo apagó hace ratito. Sí, Buenos días, Francisco. ha de ser del PRI este güey también. No, Dios me libre, no, de ninguno. Buenos días, estimado auditorio. Aquí estamos, Francisco. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue de aguacero anoche? Ay, sí, bastante tenso al principio cuando empezó a caer muy fuerte. Y bueno, se tiene uno que poner alerta a ver si no pasa nada. Ya destapar las coladeras. Exactamente. Por fortuna no pasó mayores. Pero, por ejemplo, la calle parece un arroyo. Y la calle de la esquina arrastró piedras y puso, hasta mueve autos la fuerza del agua, Sí. Muy fuerte. Y hoy va a estar resbaloso por tanto aceite también en las... Sí, peligroso. Se limpian las calles y recuerde, el agua, la lluvia puede dejar muchos daños, David, pero siempre serán más los beneficios que nos deja Sí, el agua. sí, en nuestra tierra el agua siempre será bienvenida, Bienvenida. por supuesto. Adelante, David. Gracias, Francisco. Pues mira, seguiremos hablando sobre estos temas que durante el confinamiento van saliendo sobre la marcha porque los estamos viviendo, a veces padeciendo, podríamos decir así, a veces disfrutándolos. Y bueno, espero que a nuestro auditorio le llame la atención esto que hemos observado. Mire, hablaremos sobre el silencio que estamos de alguna manera, digamos, experimentando. Y mire, el silencio frente a lo que pudiera pensarse a primera vista, como dicen los filósofos, no forma parte del no ser, sino todo lo contrario, forma parte del ser. Y en tanto que ser, es decir, en su acepción existencial, entonces puede tener un contenido y adquirir un significado. El silencio no solo existe, sino que además transmite algo, comunica algo. Y eso nos está pasando todos los días, sobre todo en casa, incluso con nuestras personas más cercanas. Mire, le recuerdo que cualquier lenguaje inicia en silencio, claro, y regresa de nuevo a él, pero necesita igualmente de silencio en su transcurso, en su desarrollo. ¿Por qué? Porque el silencio envuelve todo mensaje y a la vez se deja envolver por este mensaje, incluido entre sus elementos, disfrazado de pausa, de espacio o de intervalo. Así, el silencio que estamos experimentando es como un principio y es al mismo tiempo un final, y sin embargo forma parte también del proceso que lleva del uno al otro, del principio de nuestra comunicación, digamos, día tras día, y del final cuando nos disponemos calladamente a descansar del día. Pero existe un algo coincidente en todo tipo de silencios que estamos experimentando en este confinamiento. Y eso es que el silencio tiende siempre a llenarse de significado. Y por eso el silencio informa, el silencio es información. Y aunque no estamos hablando, estamos pensando e informándonos al mismo tiempo a través de estos silencios de muchas cosas. Por ejemplo, mire, el silencio, esto lo puede uno leer en las lecturas valga bíblicas, el silencio había confesado Pedro a Judas Iscariote, me pareció un excelente ejemplo, era lo único que añoraba en su antiguo oficio de pescador. Decía Pedro, el silencio de los peces cuando mueren, el silencio durante el día, el silencio al atardecer, el silencio en el curso de la pesca nocturna, el silencio del alba, cuando la barca regresa a la orilla y la noche se disipa poco a poco en el cielo junto con el frescor, los astros y el miedo. Esto decía Pedro. Pero la experiencia nos dice, sin embargo, que esos silencios tan sugerentes están lejos de ser absolutos, constituyen más bien una invitación a escuchar con atención. Mire, si usted camina por el campo, si tiene la oportunidad de hacerlo ahora o lo ha hecho antes, por supuesto, otro ejemplo más, podremos percibir, como lo hizo hace mucho tiempo el poeta Horacio en la antigua Roma, y está consignado en sus escritos, y decía, el silencio, incluso a mediodía, hasta en el momento del calor más fuerte, el verano zumba en las riberas inmóviles de los ríos. Sí, así es, incluso el acallamiento total del interior de nuestros cuerpos es igualmente inalcanzable. A veces solo escuchamos nuestros propios ruidos. Y bueno, el silencio, no obstante, es una de las experiencias humanas más intensas.
incluso pudiera ser peligrosa, me recuerda Francisco, si podemos pasar de esa calma tan necesaria de meditación, pudiéramos decirle así, hasta rozar los límites de la paranoia cuando el silencio es demasiado prolongado. Pero creo que es mejor lo que da que lo que quita. El silencio tiene tanto o más que decir en toda comunicación verbal. Y mire, si usted tiene un poco de curiosidad y se acerca a los diccionarios, va a observar que las primeras acepciones siempre suelen referirse tanto a la falta de ruido como a la abstención del habla o de la escritura. Es decir, lo definen como una carencia, como algo opuesto a toda actividad, sea en el ámbito, digamos, auditivo o visual incluso. Pero si buscamos en sus raíces etimológicas, encontraremos esta misma alusión a la ausencia de sonidos y palabras, pero además la distinción entre un silencio, digamos, podríamos decir pasivo, y otro lleno de actividad. Así lo plantea, por ejemplo, y se lo recomiendo, un extraordinario texto de un universitario actual, investigador francés, David Le Breton, en un texto publicado en el 97, y dice que en el latín antiguo se distinguían varias palabras. Silere, un verbo intransitivo que no solo se aplica al hombre, sino también a la naturaleza y a los objetos y a los animales, y que expresa la tranquilidad, una presencia apacible que ningún ruido interrumpe. Pero también observa otro verbo que llama o denomina tacere, que es un verbo activo, cuyo sujeto es una persona y que significa interrupción o ausencia de palabra. Y así usted puede encontrar muchas novedades, pero toda diferenciación que encontramos se hace presente en prácticamente todas las lenguas. Tacere, por ejemplo, es el siopan en griego, o silere es el sigan, ahí mismo, en Grecia o en griego, que señala el reposo necesario para la lectura o para atender más despiertamente la voz ajena, es decir, escuche usted para poner atención. O bien en persa el yamush, que significa callar, o el sukud, que significa silencio. También podemos encontrar el sakat o el seket, nada más, una sola letra diferencia la actividad o el acto de guardar silencio, esto en hebreo. Incluso si se va más atrás, en sánscrito, silencio se dice como mauná, y cumplirlo con rigor, porque ahí hay un mandamiento dentro del uso del lenguaje, del sánscrito. Hay otro término que se denomina maunavrata, que sería algo así como guardar silencio, pero de verdad, y no ausentarse, digamos, prácticamente del mundo y de la vida. Mire, otro investigador, Max Picot, también notable, él fue suizo y escribió un libro en 1948 que es toda una referencia en este tema, que se llama The World of Silence, el mundo del silencio, y dice algo significativo. Dice: el silencio es un fenómeno autónomo y no es simplemente lo que ocurre cuando dejamos de hablar. Es decir, tiene sus propias contextualizaciones, tiene sus determinaciones y por supuesto tiene algo que lo empuja. El silencio no es simplemente se cayó, es que alguien quiere guardar silencio. El silencio así resuena pues como una nostalgia, estimula el deseo de una escucha pausada del murmullo del mundo. Y bueno, una tercera referencia solo para dar más elementos. A partir de este principio, fíjese usted, un maravilloso filósofo y poeta catalán, Ramon Giró, en otro texto también muy hermoso que se llama Palabra y Silencio, establece una clasificación entre la pausa, dice él, es el silencio intercalado, por ejemplo, entre las notas musicales o entre las palabras, pero también diferencia el callar y dice que es el balbuceo y la timidez hasta el golpe sobre una mesa para pedir silencio. Y también diferencia el silencio del escéptico, así le llama, es aquel que piensa que nada es del todo expresable y que hay que callarse. Y finalmente denomina algo como silencio esencial, que probablemente es este que estamos experimentando en el confinamiento. Y dice Ramon Giró, el silencio esencial, es el que da sentido a las palabras y a su vez adquiere sentido gracias a las palabras y en ellas. Es el que nace y vive en las palabras. Es el que está en las palabras mismas, como en su residencia, como en su morada. Es el silencio que expresa,
El silencio que dicho, entrevisto, constituye nuestro hablar esencial. Por lo tanto, el silencio puede ser una maravillosa compañía. En tiempos de confinamiento, acérquese, experiméntelo, pero así, reflexivamente, y póngalo en acción, en actividad. Verá que el silencio es mucho más gratificante de lo que creemos. Francisco. Todos en algún momento de nuestra vida buscamos el silencio, con el fin que cada quien también quiera darle. Inspiración, reflexión, análisis, crítica, aprendizaje, etcétera, etcétera. Tú te referiste de una manera extraordinaria al silencio en el pasado, para ubicarnos en el contexto actual de la pandemia. Pero cuando te estaba escuchando, hacía la siguiente reflexión: el silencio, David, ¿a dónde vamos con esta nueva generación que se encierra en sus cuartos, la de nuestros hijos, que usa un lenguaje tecnificado, no usa la lengua, no usa la boca, que prefiere callar a discutir? Ellos hacen su discusión a través de las redes sociales, del teléfono, de la internet, de lo que quieras, pero estamos dejando de hablar. También es un punto que yo quisiera que analizáramos. ¿A dónde va nuestra nueva generación? ¿Está perdiendo esa facultad, la de hablar? ¿Estamos perdiendo palabras? Pues es el riesgo, Francisco, sí. Pero por el mal uso que podemos hacer del silencio. Sí, creo que el camino que nos corresponde, nos toca hacer, es, digamos, hablar sobre todo con los jóvenes, como los ejemplificas, como un ejemplo de aislamiento, para hacerles entender que el silencio no es eso, no es una forma de aislarse por aislarse en sí mismo, ¿no? Sino que forma parte del proceso de comunicación. Y que si necesitan estar en su tiempo y en su espacio, y digamos no ser molestados, o estar consigo mismos ellos, podemos entenderlo y respetarlo si ellos también lo entienden como esto, como una forma de comunicación, como parte de todos los fenómenos comunicativos, dirían los expertos en esa materia, ¿no? Creo que sí, pero sí es un riesgo, por supuesto. Y el otro día platicábamos también de el panteón de las palabras, de que hemos sepultado muchas palabras, no porque no aparezcan en un diccionario, en un directorio, sino porque hemos dejado de usarlas. Y creo que ahí está el grave riesgo. Sí. Al promover este tipo de silencio, esa generación, estamos perdiendo también muchas palabras, estamos perdiendo el lenguaje. Por fortuna el lenguaje tiene esta inmanente, digamos, capacidad de recrearse permanentemente, día tras día, palabra tras palabra, y el silencio puede ser un espacio de creación del mismo lenguaje, ¿no? Pues ojalá y aprovechemos el silencio, pero sigamos hablando. Sí, fíjate, hay un ejemplo, y así lo digo rápidamente porque lo consignan muchos lingüistas. Hay todavía algunas sociedades, digamos un poco, como se les llama, algunas sociedades pues como primitivas todavía, que persisten en algunos lugares del mundo, donde las prácticas de su lenguaje están íntimamente ligadas a la vida misma. Y entonces, si alguien mueren las palabras que más pronunciaba, por acuerdo de esa sociedad, digamos, de ese grupo. Es decir, no se vuelven a pronunciar. Eso es algo que me ha llamado mucho la atención. Por fortuna, digamos, en el mundo occidentalizado no existe de esa forma, pero sí existe en la que tú la comentas, en el desuso de las palabras que pierden sentido en el mundo actual y se van quedando en el camino, como las piedras que uno pisa y se van olvidando, ¿no? Y creo que no debe de pasar eso. Por eso el acto del silencio tiene que ser reflexivo, pensado, digamos. Y bueno, también digo, tienes toda la razón. Perdemos una, pero nacen 10. Sí. Y sobre todo nuestra lengua, nuestro idioma, el español es mucho más rico, lo hemos hablado aquí varias veces, que muchas otras lenguas, ¿no? Y es aprovechar eso. Ahora que estamos de pandemia, de cuarentena, échense un clavado a la Academia Mexicana de la Lengua, a la Real Academia Española, a los diccionarios de la Real Academia Española, porque se van a encontrar muchas cosas en internet curiosas, simpáticas,
a través de las palabras, cómo con las palabras decimos una cosa cuando significan otra, y cómo cambia según la jerga de cada región, de cada país, y hay cosas muy interesantes, muy divertidas. Aproveche su tiempo, échese un clavado a las letras. Sí, vale la pena, Francisco. Mira, yo reviso mucho y el mientras diccionario, usted está en el silencio, pues vamos a lo mismo, mientras usted está en silencio frente a la tecnología, hay palabras que usted se puede encontrar, aprender y poner en práctica. Sí, claro. Decía que se acerque simplemente al diccionario del español de uso frecuente en México, o sea, ver los mexicanismos, y verá que existen palabras que ya no nos atrevemos a pronunciar, que las escuchábamos de nuestros padres, abuelos. Pero al revés, palabras que para ti, para mí, inclusive para gente como Toño, que es muy joven, era imposible que mencionáramos, ¿verdad? Hoy, hombres, mujeres, niños, padres de familia, todo mundo las pronuncia como si nada. Sí. Y a nosotros nada más nos queda asustarnos. Sí, sí. ¿Ya escuchaste ese video de Thalía que antes? Sí, es un ejemplo de ello. Todas las personas, digamos, por muy famosas que sean, pues tienen una dimensión común, ordinaria, que nos acerca, ¿no? Son personas finalmente como cualquiera. Son famosos, pero todos vamos al baño. Para decirlo de otra manera. Pues ahí tienen, o sea, el silencio, por eso decía al principio, porque lo estamos experimentando, no es más que detenerse a pensar un poco en eso y tener pues alguna curiosidad de leer algo en ese sentido, ¿no? En la tarde hablaremos más de esto y haremos algunas recomendaciones muy interesantes de lectura, Francisco. Sobre el silencio. Sí, hay una sobre todo que no adelanto ahorita en la tarde, si nos acompañan a las 5 de la tarde lo comentaremos. Hoy luego tienes a Facundo Cabral, a Mercedes Sosa, a Johnny Laboriel. Sí, mucho material. Mucho material ahora. Sí. Para tus 15 minutitos. Sí. David, muchas gracias, como siempre. Francisco.